Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, muy buenos días. Gusto de verte en esta época de pandemia aquí tranquilos desde las casas. Sí, estamos hablando de distancia, A la distancia, obligados. exactamente. Oye, hoy vamos a tocar un tema que es negativo, pero de acuerdo con su propia evolución se está volviendo positivo. ¿Por qué? Porque por lo menos se está hablando de este problema que muchas veces los medios de comunicación lo derivaban a un hecho casi policíaco separado. En cambio, parece ser mucho más grande. Vamos a hablar de la muerte de esta mujer, Joyce Echocan, quien falleció debido a los malos tratos y a un suministro de morfina Ujú. en el hospital de Joliet, lo cual suscitó todo un problema porque ella grabó en el momento en que se le insultaba y que ella refusó el hecho de que le suministren esto. Entonces, en eso estamos ahora. Ahora dime, ¿por qué se ha creado este debate en torno a partir de este caso ahora? ¿Cuáles son las cosas? Bueno, fuera del hecho dramático que significó que la persona, Joyce Echaquan, que tenía 36 años, madre de 7 hijos, falleciera en tales condiciones, fue el hecho que mandara un video donde decía que la estaban sobremedicamentando y además se escuchaban insultos racistas de parte del personal de salud que la estaba atendiendo. Entonces, eso ella lo envió por Facebook y fue distribuido por todo Quebec y causó entonces un problema dramático. Como tú señalabas, por un lado es un problema de lo que fue el tratamiento que se le dio, pero el otro aspecto importante fue el tema de cómo se le trató en sus últimos momentos de vida. Y eso llevó al debate que surgiera el tema de si existe un racismo sistémico o no. Y ese es el punto clave en este debate. Exactamente. Hay gente que confunde esto del racismo sistémico con el racismo sistemático, ¿no? Que si bien es cierto pueden ser ambos correr al mismo tiempo, pero ¿este es un problema de Quebec o de Canadá? Bueno, yo creo que es un problema de Quebec y de Canadá. Aparentemente, en términos de palabras, es solamente un problema en Quebec, porque el primer ministro de Quebec se ha negado a utilizar el término de racismo sistémico desde que esto ocurrió. Y esto viene por varias razones. Por otro lado, en el caso del primer ministro de Canadá, ha reconocido que existe un racismo sistémico, pero queda también una discusión entre las dos soledades que se llamaba antes, entre la soledad de Quebec y de Canadá. El problema es que esa soledad no incluía a los autóctonos. Sin embargo, los últimos años ha comenzado a incluirla y el debate entonces lleva a consideraciones mucho más amplias. Claro, exactamente. ¿Cuál es tu punto de vista en esas consideraciones más amplias? ¿Cómo se puede manejar esto en este momento? ¿Cuáles son las variables que hay? Que ya hubo comisiones, incluso ciudadanas, respecto al racismo sistémico. ¿Cómo lo ves tú esto? Okay, el problema en Canadá es complejo, como en todas partes del mundo. Hay que señalar que no es un problema solo de Canadá, problema en América Latina, problema en muchos otros países. Lo específico del caso de Canadá es que este tema se tiende a abordar exclusivamente dentro de una óptica, yo diría, de percepciones generales. Y nos está tocando el tema que involucra también las condiciones de vida de las primeras naciones. Por lo tanto, el debate sobre el racismo sistémico, si se queda solamente en esta especie de tratamiento con respeto o sin respeto a las primeras naciones, no conlleva a un análisis, por ejemplo, de sus condiciones de vida o el hecho de, por ejemplo, el respeto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, lleva a que en realidad se mantiene esa situación de exclusión. Por lo tanto, han habido avances importantes en Canadá, pero
este debate continúa y yo creo que efectivamente debe agregarse esta otra parte. Bien, vamos entonces al fondo justamente de Quebec, ¿no? ¿Por qué el gobierno de François Legault se opone a reconocer que hay racismo sistémico? Porque si bien es cierto, declaró sus condolencias, dio su pésame y todo eso, al mismo tiempo, en la estructura del problema mismo, él dice que no hay racismo sistémico en Quebec. ¿Cómo ves eso? Claro, mira, yo creo que son dos problemas que hay ahí importantes. Uno es de carácter del cómo se ve Quebec dentro de Canadá. Quebec se ve dentro de Canadá como una sociedad minoritaria, sociedad francesa en un territorio anglófono, y por lo tanto se consigue una minoría que fue oprimida o que ha sido oprimida, y por lo tanto existe todo el discurso sobre la soberanía. Y por lo tanto, plantear de que esa minoría sea racista, con racismo sistémico, respecto de otras minorías dentro de su propio territorio, constituye un elemento que es difícil de aceptar dentro de cierto discurso identitario quebequense. Y ese tema, entonces, se ha traducido en que viene con la relación universalista de tradición francesa, y por otro lado en Canadá la tradición multicultural digamos, de origen anglófono. Entonces, en la práctica, ese es un primer problema. Y el segundo problema es que efectivamente el reconocimiento del racismo sistémico implica cambio, implica, por ejemplo, el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas al territorio, el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y tener una voz cuando se organizan temas de carácter económico. Y ese segundo tema es el que se ha planteado en el debate aquí en Quebec también: ¿por qué no reconoce el racismo sistémico? Porque si lo reconociera, eso haría que tengan un derecho a voto las primeras naciones en proyectos de desarrollo económico. Y eso al gobierno no le conviene. Y ese es un tema importante en cuanto a lo que es, digamos, cómo se aprecia aquí. Ahora, eso hace que sea hasta cierto punto ridículo lo que lo han dicho varios, de que por ejemplo, François Legault se niega a reconocer el racismo sistémico, porque en realidad el reconocimiento del racismo sistémico no implica, por ejemplo, eh, esa idea de que va contra el rol que Quebec puede tener dentro de Canadá o en relación a sus minorías. Significa simplemente de que las estructuras de funcionamiento son esas. Y hay que recordar en ese sentido de que Quebec, por ejemplo, acaba de realizar, se entregó hace un año, una encuesta que se hizo sobre los servicios que se daban hacia los pueblos autóctonos aquí en Quebec, que es la Comisión Biens, que se la conoce más así, y esa surgió porque en Radio Canadá se hizo un reportaje donde se planteaba de que habían abusos sexuales hacia mujeres indígenas en Val-d'Or, en el norte de Me Quebec. acuerdo, Y se porque hizo ese análisis al respecto, me acuerdo. eh, y todo eso, y ahí se reconoce que existe una discriminación sistémica. E incluso en ese caso se plantea que hubieron varios testimonios de que en el hospital donde falleció Joyce Echaquán, efectivamente había esa discriminación sistémica. Y por lo tanto, en la práctica ya está documentado. Y teóricamente, hace un año debía haberse hecho algunas de las recomendaciones. Lo Exacto. peor, esto llevó a que dimisionara la ministra de Asuntos Indígenas. ¿Por qué? Porque al aniversario del informe de la Comisión Bien, un par de días después de la muerte de Joyce Echaquán, simplemente saludó que se había hecho la Comisión Bien y no dijo una palabra respecto de Joyce Echaquán, lo cual Exacto. refleja un racismo sistémico. Y Marcelo, desde Ottawa también y desde muchos lados también se está diciendo que cómo se va a arreglar el problema si no se le reconoce. En primer lugar, para arreglar un problema hay que reconocerlo, sino cómo se va a resolver. Es imposible. Entonces hay una cosa acá entre semántica y de reconocimiento
es valórico, es legal, es todo. Primero, mm, reconocerlo. ¿Cómo se ve mm, desde Ottawa esto en este momento? mm. Mira, el Ottawa ha hecho un largo camino desde los años 90. Han habido varias comisiones. La Comisión Real, que se llama Comisión Erasmus, planteó, fue la primera, tenía una serie de recomendaciones y atribuyó al colonialismo los problemas de las primeras naciones aquí en Canadá. Hay que reconocer que los pueblos autóctonos son las primeras naciones, los inuit y los mestizos también. Y en la práctica, esa comisión entonces estableció que había un problema claro de discriminación. Después estuvo la Comisión de Verdad y Reconciliación, que era relativa a los pensionados, que duraron durante 160 años y a los cuales se llevaba a miembros de comunidades primeras naciones, inuit o mestizos, a pensionados y se les sacaba de su familia y ahí se les negaba que reconocieran su cultura y lo que llevó a que esa comisión planteó en realidad que era un genocidio cultural el que se había cometido contra los pueblos indígenas. Y después de eso estuvo la comisión, producto de presiones que habían sobre las mujeres autóctonas, la encuesta nacional sobre las mujeres y las niñas detenía y desaparecía de autóctonas, que entregó su informe, ya, y eso produjo entonces, se planteó la existencia de un genocidio, porque las que más sufrían esta situación eran las mujeres y las niñas autóctonas. Y en esa medida, entonces se ha hecho un avance en el No. reconocimiento, el gobierno pidió disculpas, etcétera. Pero todavía funciona la ley de los indígenas. Esa ley de los indígenas que tiene resabios coloniales, fue cambiado un poco en 1951 y fue cambiada después en 1985, después de que se hizo el cambio de la Constitución acá, se repatrió la Constitución, pero en la práctica sigue estableciendo condiciones muy claras. Entonces, efectivamente, el gobierno de Canadá planteó el reconocimiento de que existe un racismo sistémico. Incluso este año se planteó de que los pensionados, que todavía existen, pasaran a ser sitios de patrimonio para recordar la historia de lo que se había hecho con las primeras naciones. Mm, Marcelo, entonces esas son un poco las deudas, ¿ah?, que se tienen. mm, sí. Nos queda muy poco tiempo. Dinos en breve cuáles serían otras deudas que tiene Canadá con las primeras naciones. Y dado que la muerte de Joyce Echaquan ha reactivado este tema tan importante. Bueno, en concreto, los las naciones indígenas en Canadá y en Quebec viven en condiciones desmejoradas con respecto al resto de la población. Es como si hubiese un África, una América Latina de los países más pobres dentro de Canadá. Son naciones que tienen problemas económicos, tan sobre representados en las cárceles, en el sistema judicial, hay hacinamiento habitacional, hay problemas incluso de acceso al agua potable, hay problemas de acceso al sistema de salud, incluso se estableció una ley, Jordan, por un niño que no se demoró en tener acceso y falleció en el 99. La esperanza de vida de los pueblos, de los miembros de las naciones indígenas, es 10 a 15 años menos que el del resto de los canadienses. También el caso de la mortalidad infantil, los suicidios, por ejemplo, entre los jóvenes son 5 a 6 veces mayores, hasta 10 veces entre los jóvenes inuit. Por lo tanto, hay un problema de condiciones de vida que se traduce en la existencia de esta discriminación sistémica en los servicios que por lo menos se entregan por parte del el sistema público aquí en Quebec con el resto de Canadá, el tratamiento que da la policía, que se traduce en que hay mayor Sí. judicialización de los autóctonos y que están más en las cárceles. Y está por el otro lado el tema de
el análisis de fondo que tocábamos, vale decir, se plantea que la solución para esto, hay una solución universalista en el caso de Quebec de tradición francesa, que implica reconocer a los pueblos indígenas, pero digamos que se incluyan dentro de esta universalidad. Y por otro lado está el esquema canadiense canadiense anglófono, que plantea una multiculturalidad que lleva al reconocimiento, pero mantenerlos en sus rincones. Por lo tanto, no hay una concepción que plantee que Canadá en realidad límites construido por 3 naciones, que fueron las naciones indígenas, que además se plantean como una sola nación indígena, siendo que hay cientos de naciones indígenas, incluso con idiomas distintos y todo eso, lo cual ya implica una violación de sus características. Por lo tanto, son 2 temas. Uno, y esto se liga con la cuestión económica. Por ejemplo, el gobierno puede aceptar cosas de carácter cultural, incluso en servicios, pero ¿cuál es el rol de las naciones indígenas en términos económicos para su desarrollo? Aparece como algo inaceptable. Ocurrió lo de los Mi'kmaq en Nueva Escocia, con la cuestión de la langosta. Y eso Marcelo, es tenemos que un seguir tema. conversando de esto. Tenemos que seguirnos, que se nos acabó el tiempo. Bueno, muchas gracias Gracias a por la ti. oportunidad, pero es un tema complejo, efectivamente. Vamos a volver. Pues ya me acuerdo que habías escrito en Pulso acerca de este tema.